¿Qué tal? Para quienes emprenden o trabajan por su cuenta en México, llega un momento clave, decidir el régimen fiscal. Y créanme, no es solo un trámite, es una elección que le pega directo a las finanzas y al futuro del negocio. Hoy vamos a desmenuzar las dos opciones principales que hay sobre la mesa. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Qué conviene más? ¿El famoso régimen simplificado de confianza, que todos conocemos como RECICO, o nos vamos por el tradicional régimen de actividad empresarial y profesional? La verdad es que no hay una respuesta mágica que le sirva a todo el mundo, pero al terminar este análisis tendremos las herramientas para tomar la mejor decisión. Muy bien, vamos a entrarle al tema. Pongamos a nuestros dos contendientes cara a cara. Por un lado, tenemos al RECICO, y por el otro, al régimen de actividad empresarial y profesional, o RAEP, para hacerlo más corto. Miren, una forma muy sencilla de verlo es esta. Piensen que el RECICO es como un paquete todo incluido. Pagas una tarifa fija y muy baja sobre todo lo que ganas, sin meterse en líos. En cambio, el RAE es más como ir a un restaurante a la carta. Aquí solo se paga sobre la ganancia real, o sea, después de descontar todos los gastos que se necesitaron para operar. A ver, el RECICO, como el nombre ya nos da una pista, busca hacer las cosas más fáciles. Se diseñó pensando en pequeños contribuyentes, y su gran gancho son unas tasas de ISR súper bajas, que van del 1 al 2.5%. Es muy atractivo por lo simple que es, pero tiene una regla de oro. Aquí no se puede deducir ni un solo gasto. Ahora, del otro lado tenemos al REAP. Este es, digamos, el régimen general, el de toda la vida. Su mayor ventaja es que es muy flexible. Para empezar, no tiene un límite de ingresos, y lo más importante de todo es que permite deducir todos los gastos necesarios para que el negocio funcione. Aquí el impuesto se calcula sobre la utilidad, o sea, sobre lo que de verdad se está ganando. Bueno, pero vamos a ver cómo se ve esto ya en una tabla, uno junto al otro, porque aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En ingresos, REIP no tiene límite. RECICO, en cambio, tiene un tope de 3.5 millones al año. El cálculo del ISR es la diferencia del día y la noche, utilidad contra ingresos brutos. Y las tasas, ni se diga. En REIP van de casi un 2% hasta un 35%. En RECICO, un máximo de 2.5%. Y claro, el punto clave, en uno sí se deduce, en el otro nada. Todo esto, lógicamente, hace que el REIP sea más complejo en sus obligaciones y el RECICO mucho más sencillo. Ok, ya fue mucha teoría. Vamos a llevar estos regímenes al mundo real, a ver cómo se comportan. Vamos a usar un ingreso fijo de 100,000 pesos al mes y jugaremos con los gastos. Es aquí donde la decisión de verdad empieza a cobrar sentido. Empecemos con el escenario ideal para cualquier negocio, ¿no? Un margen de utilidad altísimo, o sea, poquitos gastos y muchas ganancias. Los números son muy claros. Ingresan 100,000 pesos, solo se gastan 20,000, lo que nos deja una utilidad bastante buena de 80,000 pesos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es eso en impuestos? Y aquí está la prueba. Vaya diferencia. En RAEP, sobre esa utilidad de 80,000, el impuesto a pagar sería de más de 18,000 pesos. Pero en RECICO, como el impuesto va sobre los ingresos, se paga una tasa fija del 2%, o sea, solo 2,000 pesos. La diferencia es gigante. En este caso, RECICO gana por nocaut. Vámonos ahora a un escenario muy común, uno más competido. Un negocio que tiene muchos gastos y por lo tanto su margen de ganancia es chiquito. Son los mismos 100,000 de ingresos, pero ojo, esta vez los gastos se nos van hasta 90,000. La utilidad que queda al final es de apenas 10,000 pesitos. A ver cómo cambia esto el panorama fiscal. Y aquí es donde la tortilla se voltea por completo. En RECICO da igual cuántos gastos se tengan. Se siguen pagando los mismos 2,000 pesos sobre los 100,000 de ingresos. Pero en RAEP, como sí podemos deducir los 90,000 de gastos, el impuesto se calcula sobre una utilidad muy pequeña y termina siendo un pago de solo 771 pesos. Claramente, en este caso, el RAEP es mucho más conveniente. Y ahora, el escenario que nadie quiere vivir, pero que a veces pasa, sobre todo cuando un negocio va empezando. Operar con pérdidas. Entran 100,000, pero los gastos fueron de 150,000. Aquí el negocio no solo no ganó, sino que de hecho perdió 50,000 pesos. Y aquí llegamos al punto más importante de todos. En RAEP la lógica es simple. Si no hay utilidad, no hay impuesto, se paga cero. Pero en RECICO, y de verdad hay que poner mucha atención aquí, incluso perdiendo dinero se pagan impuestos. ¿Por qué? Porque la base son los ingresos, no la ganancia. Todavía habría que pagar esos 2,000 pesos. Este es sin duda alguna una de las desventajas más grandes del RECICO. Bueno, después de ver estos tres escenarios, queda bastante claro que no hay un ganador absoluto. La respuesta a la pregunta de ¿cuál conviene más? Depende, casi en su totalidad, de una sola cosa:
el margen de utilidad del negocio. Y esto no es nomás una idea al aire, ¿eh? La investigación académica lo respalda. Este estudio de la Universidad de Sonora llegó a una conclusión muy clara. El punto donde la balanza se inclina parece estar alrededor del 15% de margen de utilidad. Si el margen es menor a eso, el RAEP tiende a ser la mejor opción. Si es mayor, Resico empieza a ganar terreno. Entonces aquí tenemos una especie de guía rápida. Paso 1. Hay que calcular el margen de utilidad, que es simplemente dividir la ganancia entre los ingresos. Paso 2. Si el resultado es casi siempre mayor al 15%, es muy probable que con Resico se ahorre bastante dinero. Y paso 3. Si el margen es menor, habría que pensar muy seriamente en quedarse o moverse al RAE para poder aprovechar todas las deducciones. Pero esperen, antes de correr a tomar una decisión, hay un último punto. Una advertencia que es importantísima y que podría cambiarlo todo, sobre todo si hay planes de crecer el negocio. Hay que grabarnos bien este número. 3.500.000 pesos. Ese es el límite de ingresos que se puede tener en un año para estar en Resico. Si uno se pasa de ahí, aunque sea por un solo peso, las consecuencias pueden ser muy serias. La palabra que usan los fiscalistas para describir lo que pasa es devastadora, y la verdad, no están exagerando. El problema no es solo que te sacan del régimen, es que la medida es retroactiva. Esto es lo que pasa. El SAT te saca del Resico pero con fecha del 1 de enero de ese año. O sea, hay que recalcular todos los impuestos de los meses que ya pasaron, pero ahora con las tablas del RAEP, que pueden llegar hasta el 35%. Hay que presentar declaraciones complementarias para cada uno de esos meses y, por si fuera poco, pagar toda la diferencia de impuestos más sus actualizaciones y recargos. Puede ser un golpe financiero tremendo y totalmente inesperado. Al final del día, la decisión va mucho más allá de un simple cálculo matemático. Es más bien una pregunta estratégica. ¿La estructura fiscal que tiene el negocio hoy en día va de la mano con las metas de crecimiento a futuro? Resico puede ser una maravilla para empezar o para un negocio que se mantiene estable, pero si el plan es crecer y superar esos 3.5 millones, es vital planearlo con mucho cuidado para no caer en esa trampa. La elección que se haga hoy, sin duda, puede definir el éxito del mañana.